Bajo la tranquila superficie de Fernando de Noronha, un mundo oculto despierta en las profundidades del Atlántico. La canción fantasmagórica de la ballena jorobada resuena un llamado de un gran viajero en su jornada por la supervivencia. Los arrecifes de coral escleractinia brillan como bosques tropicales sumergidos, pero sus colores se desvanecen bajo el control del cambio climático, dejando esqueletos blancos y desolados. Arriba los delfines mulares saltan con gracia, pero su hogar se desmorona. Noronha, el último refugio marino de Brasil, libra una desesperada batalla contra el tiempo para preservar su corazón salvaje. Únete a nosotros para explorar este paraíso marino. Lejos del bullicio del mundo moderno, a 220 millas de la costa noreste de Brasil. Fernando de Noronha emerge como una joya en el Atlántico, un archipiélago volcánico nacido del ardiente núcleo de la Tierra. Este conjunto de 21 islas, con su isla principal que abarca apenas 16 kilómetros cuadrados, está custodiado por el Morro do Pico, un pico volcánico que se eleva a 325 metros sobre el mar. Este es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la belleza de la naturaleza se entrelaza con la maravilla de la creación. Sin embargo, bajo su impresionante superficie yace un ecosistema frágil al borde de la supervivencia. Fernando de Noronha debe su existencia a fuerzas inquietas profundas bajo el océano. Hace 12 millones de años, la lava fundida surgió del lecho marino, apilando capas de basalto y ceniza para formar estas islas. A lo largo de los milenios, el viento y las olas esculpieron el paisaje, tallando acantilados irregulares, vaciando cavernas y moldeando playas de fina arena bañada por el sol. La aislada ubicación de las islas, lejos de cualquier continente, ha favorecido un ecosistema único. En tierra, los bosques secos tropicales se aferran al suelo volcánico, prosperando en condiciones áridas.
Estas plantas resilientes forjadas por la escasez forman la base de un entorno donde cada especie se ha adaptado para sobrevivir. Este aislamiento también ha dado lugar a una biodiversidad extraordinaria desde los bosques en tierra hasta los arrecifes de coral bajo el agua, convirtiendo a Noronha en un laboratorio viviente de la evolución, donde la vida florece contra todo pronóstico. Las costas de Fernando de Noronha revelan un ecosistema próspero, lleno de una gran diversidad de animales salvajes, tanto en tierra como bajo el mar, en este documental de vida silvestre. Los bosques secos tropicales, aunque dispersos, están perfectamente adaptados al clima árido de la isla y al suelo volcánico. Estas plantas resistentes se han adaptado para sobrevivir en condiciones extremas, con raíces superficiales que se aferran al terreno rocoso para sustentar una variedad de especies. Los bosques ofrecen refugio a aves únicas como la elaenia de Noronha y el vireo de Noronha, que son endémicas de la isla y no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Estas pequeñas aves de plumaje grisáceo se deslizan entre la maleza alimentándose de insectos y bayas. Y su presencia es un testimonio de la evolución aislada de la isla. A lo largo de los acantilados costeros, las aves marinas anidan en las repisas rocosas. El macho del pájaro fragata es notable por su gran saco rojo en la garganta que infla durante la temporada de apareamiento para atraer a las hembras un comportamiento llamativo que capta la atención desde lo alto de los acantilados. Estas aves se elevan con facilidad sobre los vientos oceánicos, mostrando su destreza en el vuelo. Bajo las olas, el ecosistema marino de Noronha es igualmente vibrante, rebosante de animales salvajes. Los arrecifes de coral escleractinia, formados a lo largo de miles de años, crean un hábitat submarino complejo que alberga más de 250 especies de peces. Estos peces, que van desde los pequeños y coloridos hasta los grandes depredadores, nadan entre los corales alimentándose de algas plancton y otros organismos más pequeños. Los arrecifes son una fuente vital de alimento y refugio
sosteniendo la rica biodiversidad de la zona. Entre los residentes marinos más emblemáticos están los delfines mulares, con una población de más de 1,000 individuos, la más grande del mundo. Estos delfines son conocidos por sus saltos acrobáticos, frecuentemente vistos en grupos saltando y girando en patrones sincronizados sobre la superficie. Su comportamiento juguetón, realizado en las aguas cristalinas, refleja sus fuertes lazos sociales y la coordinación en la caza, ya que utilizan la ecolocalización para localizar peces y calamares al atardecer. Otras especies marinas como las tortugas verdes y los peces tropicales como los peces loro contribuyen a la diversidad submarina, cada uno desempeñando un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Esta combinación de vida terrestre y marina resalta la singular importancia ecológica de Norona. Los animales salvajes de la isla, desde las aves endémicas hasta las vibrantes especies marinas, dependen de la salud de sus hábitats. Los bosques secos tropicales y los arrecifes de coral trabajan en conjunto para mantener este delicado equilibrio. Donde cada especie contribuye a la estabilidad del ecosistema. Noroña ofrece una historia fascinante de supervivencia, mostrando la belleza y complejidad de los animales salvajes en uno de los santuarios marinos más remotos del planeta. El ecosistema de Fernando de Noroña enfrenta amenazas significativas que ponen en peligro su delicado equilibrio de biodiversidad, destacando la fragilidad de este remoto santuario marino. El cambio climático es uno de los principales desafíos, con el aumento de las temperaturas oceánicas, causando daños generalizados a los arrecifes de coral de la isla.
En los últimos 2 años, el 45% de los arrecifes de coral Scleractinia de Noronha han sufrido decoloración debido a las aguas más cálidas, dejando atrás estructuras blancas y desoladas donde antes prosperaban ecosistemas vibrantes. Estos arrecifes sostienen a más de 250 especies de peces y otras formas de vida marina. Y su declive interrumpe la cadena alimentaria, amenazando la supervivencia de innumerables organismos. La pérdida de los corales también debilita las barreras naturales que protegen las costas de la isla de la erosión, lo que agrava aún más el impacto ambiental. La contaminación plástica es otro problema urgente. Cada año, entre 6 y 8 toneladas de desechos plásticos llegan a las playas de Noronha, transportados por las corrientes oceánicas desde fuentes distantes. Este desperdicio representa una amenaza directa para la vida marina, especialmente para las tortugas verdes y las aves marinas. Las tortugas a menudo quedan atrapadas en redes de pesca desechadas o confunden el plástico con comida, lo que lleva a lesiones o incluso a la muerte. Las aves marinas, como los pájaros fragata y los piqueros, ingieren pequeños fragmentos de plástico, lo que puede bloquear su sistema digestivo y reducir su capacidad para sobrevivir. La acumulación de plástico no solo daña a los animales individuales, sino que también degrada las playas vírgenes de la isla, que son sitios de anidación esenciales para tortugas y aves. Estos desafíos, el cambio climático, la contaminación plástica y las especies invasoras, demuestran la profunda vulnerabilidad del ecosistema de Noronha. El aislamiento de la isla, que antes actuaba como un escudo para su biodiversidad única, ahora amplifica el impacto de las amenazas relacionadas con el ser humano. El rápido deterioro de los arrecifes de coral, el daño causado por los desechos plásticos y la depredación por especies invasoras subrayan la urgente necesidad de abordar estos problemas. Sin embargo, hay razones para el optimismo.
Los esfuerzos de conservación como la restauración de arrecifes, la limpieza de playas y el control de especies invasoras ofrecen un camino hacia el futuro. Al apoyar estas iniciativas y tomar acción colectiva, podemos ayudar a proteger la vida silvestre de Noroña y preservar su belleza natural. La lucha para salvar este paraíso ha comenzado. Y su futuro depende del compromiso global con la conservación. A través de esfuerzos dedicados, Norona puede seguir siendo un santuario próspero para las generaciones venideras. Bajo las aguas cristalinas de Fernando de Noronha, un remoto archipiélago frente a la costa de Brasil, prospera una diversa variedad de animales salvajes cada especie exhibiendo comportamientos y adaptaciones únicas. Perfectamente afinadas a este prístino entorno marino. Los delfines mulares, uno de los animales salvajes más emblemáticos de las aguas de Noronha, son conocidos por su caza nocturna coordinada. Estos delfines forman manadas de hasta varias docenas de individuos y se apoyan en la ecolocalización para localizar a sus presas, principalmente peces y calamares. Al emitir ondas sonoras de alta frecuencia e interpretar los ecos que rebotan los delfines mulares, pueden detectar a sus presas con precisión. Incluso en las oscuras profundidades del océano. Su caza es altamente cooperativa con los miembros de la manada trabajando juntos para reunir los cardúmenes de peces en grupos compactos. Facilitando su captura. Después de alimentarse, los delfines mulares a menudo realizan su comportamiento característico saltando fuera del agua y girando varias veces antes de aterrizar. Este comportamiento refuerza los lazos sociales
dentro de la manada, asegurando la cohesión del grupo, algo crucial para su supervivencia en el océano abierto. Desde julio hasta noviembre, las ballenas jorobadas otro grupo de impresionantes animales salvajes migran miles de millas desde las frías aguas de la Antártida hasta los cálidos mares de Noronha. Este viaje anual está impulsado por la necesidad de aparearse y dar a luz en un entorno más seguro y cálido. Las hembras de ballena jorobada dan a luz a sus crías en estas aguas poco profundas, donde los jóvenes pueden crecer y fortalecerse antes del viaje de regreso a los bancos de alimentación. En la Antártida, los machos, por su parte, compiten por las hembras, a menudo participando en comportamientos como el breaching, saltos fuera del agua, o cantando complejas canciones que resuenan a través del océano. Estas canciones, únicas para cada población, ayudan a atraer a las hembras y establecer la dominancia. Las cálidas y tranquilas aguas de Noronha ofrecen una guardería ideal para las crías de ballena jorobada, brindándoles protección contra depredadores como las orcas. En las playas de Noronha, las tortugas verdes, otro grupo vital de animales salvajes, exhiben un comportamiento reproductivo crucial. Las hembras adultas regresan a las mismas playas donde nacieron para poner sus huevos, generalmente bajo el manto de la noche. Cavan nidos en la arena, depositan docenas de huevos, y los cubren antes de regresar al mar. Después de unos 2 meses, las crías emergen y enfrentan un peligroso viaje hacia el océano. Depredadores como cangrejos y aves representan una amenaza significativa. Y solo un pequeño porcentaje de las crías sobrevive hasta la adultez. Esta alta tasa de mortalidad se compensa con la gran cantidad de huevos depositados, asegurando la continuación de la especie. La capacidad de las tortugas verdes
para navegar a través de vastos océanos y regresar a sus playas natales, demuestra su extraordinaria adaptación a su entorno. Los caballitos de mar más pequeños, pero igualmente fascinantes animales salvajes, habitan los lechos de hierba marina de Noroña. Estas delicadas criaturas usan sus colas prensiles para anclarse a las plantas marinas o a otras estructuras, impidiendo que sean arrastrados por las corrientes. Esta adaptación les permite permanecer inmóviles mientras se alimentan de pequeños crustáceos que succionan con sus bocas en forma de tubo. Los caballitos de mar también exhiben una estrategia reproductiva única. Los machos llevan y dan a luz a las crías, una característica rara entre los animales salvajes. Su tamaño pequeño y su apariencia críptica les ayudan a evitar la detección de depredadores en los densos hábitats de hierba marina. Los pulpos maestros del disfraz entre los animales salvajes de Noroña prosperan en los arrecifes de coral del archipiélago. Estos cefalópodos pueden cambiar de color y textura para integrarse perfectamente con su entorno. Una adaptación que los protege de los depredadores y les ayuda a emboscar a sus presas. Los pulpos son altamente inteligentes capaces de resolver problemas simples y escapar de recintos cerrados. Se alimentan de cangrejos, camarones y peces pequeños, utilizando sus brazos flexibles y poderosos picos para capturar y consumir a sus presas. Los pez globo, otro grupo de animales salvajes, en las aguas de Noroña, tienen un mecanismo de defensa distintivo. Cuando se sienten amenazados por depredadores, inflan sus cuerpos tragando agua, transformándose en una forma esférica y llena de espinas que es difícil de tragar. Esta adaptación disuade a la mayoría de los depredadores,
aunque algunos como los tiburones aún pueden representar una amenaza. Los peces globo también poseen toxinas en su piel y órganos, lo que los hace incomibles o letales para muchos depredadores. A pesar de sus notables adaptaciones, estos animales salvajes enfrentan desafíos cada vez mayores. El cambio climático, la contaminación oceánica y las actividades humanas como la sobrepesca y el turismo amenazan el delicado ecosistema de Noroña. El aumento de las temperaturas del mar puede alterar los patrones de migración de las ballenas jorobadas y los ciclos reproductivos de las tortugas verdes. La contaminación por plásticos pone en peligro a los delfines mulares y a otras formas de vida marina a través de la ingestión o el enredo. Incluso los caballitos de mar, pulpos y peces globo se ven afectados por la degradación del hábitat causada por el desarrollo costero y el blanqueo de corales. Los esfuerzos de conservación como las áreas marinas protegidas y las prácticas de turismo sostenible son fundamentales para asegurar la supervivencia de estos animales salvajes. Sin embargo, los desafíos que enfrentan subrayan la necesidad de continuar los esfuerzos para proteger este extraordinario ecosistema y sus habitantes. Los animales salvajes terrestres y aéreos de Fernando de Noronha, un remoto archipiélago brasileño, exhiben comportamientos y adaptaciones notables en este documental de vida silvestre. Especies como los piqueros de patas azules, los albatros y los cangrejos fantasmas atlánticos juegan roles esenciales en el mantenimiento del equilibrio del delicado ecosistema de Noronha. Sus comportamientos contribuyen a la salud tanto de los ambientes terrestres como marinos. Los piqueros de patas azules son animales salvajes impresionantes por sus técnicas de caza únicas. Estas aves marinas utilizan su aguda visión para localizar
peces desde lo alto del océano. Realizan inmersiones pronunciadas lanzándose al agua a altas velocidades para capturar a su presa con precisión. Este método de caza no solo sostiene a los piqueros, sino que también beneficia al ecosistema marino. Sus inmersiones agitan el agua llevando oxígeno a las capas más profundas, lo que apoya la supervivencia de diversos organismos marinos. Los piqueros de patas azules también contribuyen al ciclo de nutrientes en la tierra al depositar guano, lo que enriquece el suelo y favorece el crecimiento de las plantas. Su rol como depredadores ayuda a regular las poblaciones de peces, asegurando el equilibrio de las redes alimentarias marinas. Los albatros, otro grupo de animales salvajes, son maestros en los viajes de larga distancia. Con envergaduras que alcanzan hasta 3.3 metros. Planean sin esfuerzo sobre vastas distancias oceánicas, aprovechando las corrientes de aire para minimizar el gasto energético. Esta adaptación les permite cubrir miles de millas mientras buscan peces y calamares, sus fuentes principales de alimento. Los albatros pasan la mayor parte de su vida en el mar, regresando a los acantilados rocosos de Norona para anidar y criar a sus crías. Su presencia en el ecosistema ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de presas marinas. En tierra, sus actividades de anidación contribuyen a la aireación del suelo y la distribución de nutrientes, favoreciendo el crecimiento de la vegetación costera. Los cangrejos fantasmas, animales salvajes nocturnos, son esenciales para los ecosistemas de las playas de Noroña en este documental de vida silvestre. Estos pequeños crustáceos emergen por la noche para alimentarse de restos orgánicos, como peces sin vida, algas y materia vegetal, limpiando eficazmente las playas. Su labor de descomposición impide la acumulación de material en descomposición, que de otro modo podría atraer plagas o fomentar bacterias dañinas. Al excavar madrigueras en la arena, los cangrejos fantasmas airean el suelo promoviendo el ciclo de nutrientes y manteniendo la salud de la playa. Sus actividades también proporcionan alimento a las aves costeras,
conectando los ecosistemas terrestres y aviares. La resiliencia de estos animales salvajes es evidente en sus adaptaciones especializadas. Pero su supervivencia está amenazada por los desafíos ambientales. El cambio climático altera las temperaturas oceánicas y las corrientes de aire, interrumpiendo los patrones migratorios de los albatros y la disponibilidad de peces para los piqueros de patas azules. La contaminación por plásticos representa un peligro. Ya que tanto los piqueros como los albatros pueden ingerir o quedar atrapados en los desechos, mientras que los cangrejos fantasmas se encuentran con plásticos que cubren sus terrenos de búsqueda. Las especies invasoras se alimentan de los huevos de las aves marinas, y compiten con las especies nativas por los recursos, lo que aumenta aún más la presión sobre los ecosistemas de Noronha. Estas amenazas subrayan la fragilidad del equilibrio que mantienen los animales salvajes de Noronha. Los roles interconectados de los piqueros de patas azules, los albatros y los cangrejos fantasmas atlánticos resaltan la importancia de preservar los ecosistemas de Noronha. Fernando de Noronha enfrenta desafíos ambientales significativos que amenazan sus ecosistemas. Los océanos más cálidos debido al cambio climático interrumpen los arrecifes de coral, que son hábitats esenciales para más de 250 especies de peces. El aumento de la temperatura del mar provoca el blanqueo de los corales, reduciendo la comida y el refugio para estos peces. La contaminación por plásticos agrava aún más el problema. Las tortugas y las aves marinas confunden los desechos plásticos con comida, lo que lleva a la ingestión que causa lesiones internas, desnutrición o muerte, reduciendo significativamente sus tasas de supervivencia.
Entierra especies invasoras como ratas y gatos salvajes. Cazan aves nativas, disminuyendo sus poblaciones y amenazando la biodiversidad. Estos depredadores invasores alteran el equilibrio ecológico, ya que las aves nativas desempeñan roles clave en la dispersión de semillas y la polinización. Además, la deforestación pasada ha dejado paisajes áridos con plantas invasoras que compiten con las especies nativas. Estas plantas menos efectivas para retener el suelo contribuyen a la erosión, transformando la tierra fértil en polvo y reduciendo el hábitat para la fauna nativa. La naturaleza interconectada de estas amenazas acelera la degradación ambiental ya que los ecosistemas debilitados son menos resilientes al estrés adicional. A pesar de estos desafíos, los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza. Organizaciones e individuos están trabajando activamente para restaurar hábitats, eliminar especies invasoras y limpiar los desechos plásticos. Los programas de protección marina buscan salvaguardar los arrecifes de coral y las poblaciones de peces, mientras que las iniciativas de reforestación replantean especies nativas para estabilizar el suelo y revitalizar los ecosistemas. La educación comunitaria y el ecoturismo promueven prácticas sostenibles fomentando el apoyo local y global. Estos esfuerzos demuestran un compromiso con la preservación de la biodiversidad única de Noroña. Al abordar el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y la pérdida de hábitat, estas acciones de conservación ofrecen un camino hacia un futuro sostenible protegiendo los ecosistemas de la isla para las generaciones venideras. Los ecosistemas de Fernando de Noroña, hogar de una diversa fauna salvaje, están protegidos gracias a los dedicados esfuerzos de conservación. El Parque Nacional Marino, que cubre el 70% del archipiélago, protege los hábitats marinos cruciales para especies como peces, tiburones y aves marinas. El proyecto Tamar activo desde 1984 HA
asegurado más de 30,000 nidos de tortugas, garantizando que el 75% de las crías sobrevivan para llegar al océano. Esta iniciativa monitorea los sitios de anidación, reubica los huevos vulnerables y educa a las comunidades para proteger a estos animales salvajes. El proyecto Delfín Mular, que abarca más de 30 años, sigue y mantiene las poblaciones de delfines, preservando su papel en el ecosistema marino. Las estrictas regulaciones limitan la pesca para prevenir la sobreexplotación y gestionan los desechos para reducir la contaminación, minimizando el impacto humano en los animales salvajes. Cada año los voluntarios retiran toneladas de plástico de las playas, protegiendo a las tortugas y aves marinas de los riesgos de ingestión. Los investigadores monitorean las poblaciones de especies, recopilando datos para guiar las estrategias de conservación de animales salvajes como las aves endémicas y la vida marina. Estos esfuerzos, que van desde la protección de hábitats hasta el control de la contaminación, son un salvavidas para la biodiversidad de Noroña, demostrando que la acción colectiva puede generar cambios. Sin embargo, ¿serán estas medidas suficientes para asegurar el futuro de Noroña? El compromiso global sostenido, el financiamiento y la concientización son cruciales para garantizar la supervivencia de sus ecosistemas y animales salvajes. La responsabilidad recae en todos nosotros. En Fernando de Noroña, la vida silvestre muestra una notable resiliencia cuando se apoya con esfuerzos de conservación, como se ve en este documental de animales salvajes. Algunos arrecifes de coral libres de un impacto humano excesivo se están recuperando con ecosistemas vibrantes que gradualmente regresan. El proyecto Tamar ha incrementado significativamente las poblaciones de tortugas verdes, logrando una tasa de supervivencia del 75% en las crías. Lo que permite que más tortugas jóvenes lleguen al océano. Los delfines mulares mantienen poblaciones estables
Gracias al monitoreo constante durante décadas, asegurando su presencia continua en las aguas de Noroña. Los caballitos de mar, pulpos y peces globo demuestran adaptabilidad, prosperando a pesar de los cambios ambientales. Estas especies destacan la capacidad de la naturaleza para recuperarse cuando se le brinda el apoyo adecuado. Los ecosistemas de Fernando de Noroña en este documental de animales salvajes dependen de los esfuerzos globales y locales para sobrevivir por las generaciones futuras. Sus vibrantes arrecifes de coral, los gráciles delfines mulares y las resilientes tortugas verdes dependen de nuestras acciones. Reduce el uso de plásticos para proteger la vida marina. Apoya iniciativas de conservación como Tamar para asegurar que la fauna prospere. Visita de manera responsable, respetando las estrictas regulaciones. Cada elección, ya sea reciclando, abogando o donando ayuda a preservar este frágil paraíso. Actúa ahora con esperanza y urgencia para salvaguardar la biodiversidad de Noroña para el mañana. La rica biodiversidad de Fernando de Noroña resalta lo que estamos en riesgo de perder y por qué debemos actuar. Los esfuerzos colectivos para reducir los desechos, apoyar la conservación y fomentar un turismo responsable pueden proteger este paraíso para las generaciones futuras. Noroña se erige como un faro de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras sobre cómo salvar la vida silvestre.